programa de hoy reflexionaremos sobre una de las ciencias a las que Gauss, científico polivalente, tituló como la reina de las ciencias. Hoy hablaremos de las matemáticas. Nos acompaña para ello Antonio Pérez, que es catedrático de esta especialidad de matemáticas en un instituto de enseñanza media. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Antonio lleva muchos años dedicando el tiempo libre que le dejan sus alumnos después de las clases en intentar que todos entendamos que las matemáticas son una cosa bella y que están en todo aquello que nos rodea. Para ello escribe libros, realiza series de televisión, exposiciones, tiene un par de páginas web interesantísimas. Pero Antonio, ¿tú crees de verdad que conocemos la importancia que tienen las matemáticas en la vida cotidiana, en todo aquello que está alrededor nuestro? Pues yo creo que no, que en este sentido las matemáticas son una ciencia maltratada socialmente, una ciencia casi oculta, porque la gente se cree que las matemáticas son los números, las cuentas, las matemáticas de ir al mercado o de ir al banco. Y las matemáticas impregnan, de hecho, prácticamente casi todas las actividades que el ser humano desarrolla en cualquier entorno sociocultural. Y en casi todas las tecnologías que utiliza. Sin las matemáticas sería imposible hablar por teléfono, tener un móvil, utilizar internet, pero también sería imposible tener los alimentos frescos en un frigorífico. Es decir, las matemáticas son el sustrato científico que hace que la tecnología, no solamente el arte y la belleza y tal, sino que la tecnología que hace que nuestra vida sea más amable, más agradable, se desarrolle de una manera lógica y natural. Pero realmente, si cuando yo me levanto por la mañana y suena el despertador, ¿dónde están las matemáticas ahí, por ejemplo? Pues las matemáticas están en el despertador, sin ir más lejos. Sin matemáticas no habría despertador y sobre todo no sonaría. Y sobre todo las matemáticas no solamente posibilitan que el despertador funcione, sino que controlan el tiempo. Imagínate qué pasaría si no hubiese números. Antonio, como en cualquier otra actividad científica, los especialistas necesitáis reuniros. Unos meses pasados, 3.500 matemáticos os juntasteis en Madrid en el 25º Congreso Internacional de Matemáticos. Parece que desde fuera, pensar en esto, nos vemos grandes salas llenas de pizarras, con señores con los pelos largos pintando la pizarra. ¿Cómo es un congreso de matemáticos? Pues es un congreso como cualquier otro. Efectivamente, a finales de agosto se reunieron 3.500 matemáticos de todos los países para hacer un intercambio fundamentalmente. Es un congreso de matemáticos, no de matemáticas. Allí intercambian las últimas investigaciones, se descubre cuáles son las líneas de avance de las distintas ramas de las matemáticas, pero también había bloques temáticos de divulgación, de educación, de historia, y quizá las conferencias más atractivas son conferencias de personalidades del mundo de las matemáticas como Benoît Mandelbrot, que nos estuvo hablando de fractales, precisamente, de su especialidad, claro. Bueno, vamos a empezar a ver algunos de tus trabajos para la televisión y vamos a ver un pequeño muestra de la serie Más por Menos. ¿Puedes decirnos un poco qué pretendéis con esa serie? Pues la serie Más por Menos, que ya tiene casi una década de existencia a sus espaldas, pretendía acercar las matemáticas a un público no especialista, al gran público. Y de hecho nació con esa vocación de mostrar esos aspectos matemáticos que hay a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, en los fenómenos más normales, sin grandes complicaciones formalistas, sin fórmulas, sin cosas de esas, para que el público viese que las matemáticas es un vecino que nos acompaña y que nos rodea en prácticamente todas nuestras actividades. Bueno, pues si te parece, vamos a ver el documental. Muy bien. Como muy bien dice Benoît Mandelbrot, uno de los creadores de la geometría fractal, las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, las cortezas de los árboles no son lisas y los relámpagos no se desplazan en línea recta. Las ramas de un árbol o las hojas de un helecho reproducen a menor escala la estructura de la planta entera. Algo similar ocurre con las ramificaciones de nuestras venas y arterias, o de nuestros pulmones. En todos estos casos, al aumentar la escala con la que vemos el objeto, las irregularidades, en lugar de suavizarse, parece que se mantienen al mismo nivel, haciéndolo semejante al modelo entero. A principios de siglo,
Koch presentó en sociedad una inquietante curva, que desde entonces se conoce como copo de nieve de Koch. Lo curioso, y esto va a ser común en casi todos los fractales, es que es fácil obtenerla mediante un simple proceso de iteración. Partimos de un triángulo equilátero. De cada uno de sus lados quitamos la tercera parte del centro y levantamos sobre ella otro triángulo equilátero. Repetimos el proceso indefinidamente. Con unos pocos pasos obtenemos una curva extraña. Si ampliamos una de sus partes, mantiene la misma apariencia, es autosemejante. El contorno es verdaderamente intrincado. Entre dos puntos, por muy próximos que estén, hay infinitos zigzags, es decir, la longitud entre dos puntos es infinita y, sin embargo, la curva encierra un área limitada, 1,6 veces la del triángulo original. Lorentz puso a trabajar su ordenador. Cada minuto simulaba el paso de un día. Con sorpresa, comprobó que una diferencia de menos de una milésima en una de las variables, al cabo de unos pocos minutos, unos días en la simulación, producía un estado climático totalmente distinto. Había descubierto la segunda gran característica de los fenómenos caóticos. Una pequeña variación de las condiciones iniciales produce grandes cambios en el sistema a lo largo del tiempo. Es lo que se conoce como efecto mariposa. El batir de las alas de una mariposa en una selva africana puede producir, dentro de unos meses, un huracán en el Pacífico. La primera característica del caos es que es impredecible a largo plazo. En su nacimiento, allá por los años 70, el caos y los fractales no parecían estar relacionados, pero los dos son hermanos matemáticos. Ambos buscan la estructura profunda de la irregularidad. Amigos, parece que todo este trabajo de los científicos está muy bien, pero Antonio, una vez que terminamos nuestros estudios, parece que ya no volvemos a pensar nunca más en las matemáticas. Incluso en los trabajos en los que las matemáticas es una herramienta potente, resulta que hay programas de ordenador que nos solucionan todo, con lo cual ya no hace falta ni calcular raíces cuadradas. Yo creo que nuestros hijos ya no saben hacer raíces cuadradas. ¿Tú crees que las matemáticas son solo para los sabios y el resto ya lo tendremos solucionado? Pues yo creo que no. Realmente, bueno, es que me estás hablando de las matemáticas escolares y yo ya te voy a decir que es que seguramente las matemáticas que se aprenden en la escuela no son las matemáticas más útiles para el común de los ciudadanos. Se enseñan las matemáticas pensando que todos los alumnos van a ser futuros matemáticos y futuros estudiantes de ingeniería o físicos o cosas de esas, ¿no? Y en cambio no se enseñan las matemáticas de relacionar, las matemáticas de diseñar, las matemáticas de pensar, de estimar, de calcular, que son las matemáticas que todo el mundo utiliza en su vida. Utilizamos muchas más matemáticas de las que pensamos. Cuando uno hace el proyecto del día, dice, bueno, tengo que hacer esto, me tengo que distribuir el tiempo, está haciendo matemáticas sin darse cuenta. Lo que no está haciendo es utilizar logaritmos, porque, como yo digo, casi nadie utiliza logaritmos en su vida cotidiana, ¿no? Ni los matemáticos. Un poco en esta línea, en paralelo al Congreso, se organizaron una serie de actividades, una serie de exposiciones, entre ellas es esta exposición titulada Arte Fractal, Belleza y Matemáticas, un poco en esta línea. Matemáticas en el arte. ¿Cómo pueden estar las matemáticas en el arte? Bueno, las matemáticas y el arte están relacionadas prácticamente desde su nacimiento en tiempos de los pitagóricos, ¿eh? La proporción áurea, el paradigma de la belleza, de la armonía, es el número áureo, y el número áureo es un número matemático que viene desde los tiempos de Platón y de Pitágoras. De hecho, el canon de belleza del Partenón y de la escultura griega se basan en ese número áureo. Es decir, las matemáticas y el arte siempre han estado relacionadas. En el Renacimiento con Durero, el nacimiento de la perspectiva, y ahora en el siglo XX, con el renacimiento de la arquitectura, las matemáticas y el arte vuelven a estar directamente relacionadas. Siempre lo han estado, pero ahora yo creo que de una manera más evidente. Y con la aparición de la tecnología y de la informática, pues ahora las tres ramas, matemáticas, belleza, arte e informática, se mezclan haciendo productos como los de esta exposición, que son espectaculares. ¿Qué es en concreto? ¿Son imágenes? ¿Pero cómo se han producido estas imágenes? Son cuadros de amplio formato, pero son cuadros generados exclusivamente mediante ordenador, utilizando algoritmos fractales, es decir, algoritmos numéricos de iteración, un programa
programas que circulan por la red, o sea Sí, que sí. cualquiera se puede bajar y intentar empezar en su casa a hacer estas imágenes, combinados con algoritmos numéricos de color. Es decir, en ninguna de las obras el artista ha utilizado ni un programa de tratamiento fotográfico, ni una pincelada a mano, son todo productos, de eso sí, de meses de investigación, de buscar dentro del fractal una zona especialmente atractiva hasta conseguir el objetivo, la textura y el diseño que él quiere. Realmente, amigos, parece impresionante. Estas imágenes, podríamos pensar, artistas del pasado que seguramente inconscientemente se hayan basado en temas matemáticos para poder conseguir resultados como este. Ahora no lo hace un ordenador, pero seguramente en la mente de los artistas... Sí. Bueno, de hecho, si alguna curva identifica el arte fractal es la espiral, por aquello de que los fractales son autosemejantes, igual que las espirales. Y encontramos en numerosas obras de arte la espiral como tema recurrente que se reproduce a sí mismo a distintas escalas, pues eso son efectivamente una intuición, una preintuición de lo que sería un objeto fractal, ¿no? Y hay obras preciosas, hay obras orientales de un pintor japonés que realmente uno las ve y dice, están hechas con ordenador, y no, son del siglo XIX. Oye, vamos a ver, el siguiente fragmento que vamos a ver es de un documental de estos educativos. La geometría se hace arte de la serie, de esta misma serie, Más por Menos. ¿Hay algo especial de contar de este capítulo? Sí, porque antes no lo he dicho, pero uno de los vínculos donde la geometría y el arte se juntan de una manera explosiva, pues es en la Alhambra de Granada, donde todos los motivos, y son motivos artísticos, están basados precisamente en los grupos de simetría del plano, es decir, son matemática pura. Ahí sí que el arte y las matemáticas no van de la mano, se han fusionado. Por eso el título de La geometría se hace arte. Pues nada, vamos a seguir disfrutando de las matemáticas y el arte durante los próximos 2-3 minutos. Si analizamos cualquiera de estos mosaicos, el efecto visual que producen es que efectivamente ningún punto es singular y más importante que los demás. Este efecto se consigue mediante dos técnicas: la aplicación de recursos de simetría y la obsesión por llenar todo el plano de forma regular y armoniosa, de tal manera que no exista un centro de gravedad de la composición. Esto ha obligado a los artistas musulmanes a recurrir no solo a la geometría para ornamentar sus obras, sino a la geometría dinámica basada en la composición de movimientos en el plano. Este hecho y su enorme creatividad y conocimiento de las matemáticas ha convertido al arte musulmán, y más concretamente al español, en el punto culminante del arte geométrico. Lo que hace de la Alhambra un lugar mágico y especial desde el punto de vista de las matemáticas no es solo la belleza, la armonía y la abundancia de formas basadas en diseños geométricos. Hay un hecho más sorprendente que revela el conocimiento matemático de nuestros antepasados musulmanes. Aunque parezca que hay infinidad de estructuras en estos mosaicos, todos se ajustan a 17 modelos distintos. Estos modelos ya fueron investigados por Fedorov a finales de siglo, aunque fue el matemático Polya el que los dio a conocer. Mucho antes, los matemáticos árabes ya los conocían. Desde hace tiempo se conocía la existencia de 16 de esos grupos en la Alhambra. La característica principal de Escher en sus particiones es que los motivos elegidos representan algo concreto y reconocible por todos, y no solo formas geométricas abstractas. El ceñirse a las formas geométricas me resulta tanto más inadmisible cuanto que la posibilidad de reconocer las figuras es para mí el motivo principal de mi permanente interés por la materia. En esta obra, el pez es el motivo fundamental, siempre el mismo pez, realizando con él una auténtica danza de movimientos geométricos, traslaciones, simetrías, giros, hasta rellenar el plano. Sin duda uno de los trabajos que a Antonio le ha gustado más es la última exposición, que en paralelo al Congreso también ha tenido lugar y de hecho está todavía expuesta en Madrid. ¿Por qué las matemáticas? Una exposición patrocinada por la UNESCO
y que ha tocado distintos puntos del orbe. Ha estado en París, en Orleans, en Atenas, Pekín, Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Madrid, va a ir a Bangkok, posiblemente a Lyon también, en fin, va a visitar todo el mundo y seguro que alguno de vosotros al otro lado del charco también llegará en algún momento otra vez de vuelta a la exposición. Cine Conciencia ha querido visitar la exposición y estuvimos allí. Lo primero que nos llama la atención es un cartel grande que decía prohibido no tocar. Además, no encontramos ni una sola fórmula matemática, Antonio. Cuéntanos, ¿por qué las matemáticas? Pues bueno, nace esta exposición con esa vocación de mostrar que las matemáticas no son solamente números y fórmulas, y está concebida como en dos planos. Hay un primer plano informativo donde el público, mediante paneles, descubre dónde aparecen las matemáticas en esas situaciones, en la naturaleza, en el arte, en la tecnología cotidiana, en todo lo que nos rodea. Pero luego tiene una segunda parte, que es lo que yo llamo el plano horizontal, en que el visitante se enfrenta, como si fuese un matemático, a retos a su medida. No son retos de calcular, de hacer fórmulas, de hacer números, no. Son resolver auténticos problemas matemáticos, algunos con 300 y 400 años de historia, como empaquetar objetos, manipular para que una cosa le quede de la mejor forma posible, hacer estructuras que sean rígidas y seguras utilizando varillas. Es decir, son unas matemáticas de tocar. Son auténticos problemas, son retos para el visitante. Y de hecho los visitantes acaban comprometidos con los retos y algunos peleándose allí durante mucho tiempo hasta que consiguen resolver el problema. Es decir, lo que buscamos es que el visitante actúe como un auténtico matemático. De ahí el prohibido no tocar. Y efectivamente, por eso el prohibido no tocar. Claro, nos llama la atención que los montajes son montajes sencillos, no es una exposición con un costo grandísimo de producción en cuanto a que las cosas son difíciles de fabricar, ¿no? No, son objetos cotidianos. Y los problemas matemáticos suelen surgir, además, de situaciones cotidianas. Hay ramas matemáticas enteras que han salido pues, de jugar a los dados. No hace falta buscar cosas muy complicadas para que aflore un problema matemático. Lo que sí hemos pretendido es que esos problemas matemáticos tengan la suficiente entidad como para que el público reconozca la importancia de las matemáticas en la historia y al mismo tiempo sean lo suficientemente asequibles para que cualquier persona sin una formación matemática expresa pueda resolverlo a su manera, con pensamientos divergentes, sin necesidad de ser un genio. Vamos. Sí, parece más lógico pensar, bueno, todos sabemos que las matemáticas tienen que ver en colocar unos paquetes, en la transmisión de las señales, en los teléfonos, pero a mí me llama la atención que tienen que ver las matemáticas con la naturaleza. Bueno, la naturaleza es sabia. Y yo creo que la naturaleza no sabe matemáticas, pero sabe de optimización. Sabe de ahorrar energía, con lo cual adopta las formas en el crecimiento de las plantas o en el desarrollo de las formas de los animales, de las conchas de los caracoles, de los moluscos. Siempre se aplica un principio que es el de ahorro de energía. Con lo cual, allí las matemáticas sí que tienen es el mecanismo para explicar cómo funciona esa optimización, ese ahorro de energía. Las pompas de jabón se distribuyen haciendo que la tensión superficial sea mínima y aparecen formas matemáticas. De hecho, Galileo lo decía, las matemáticas es el lenguaje para interpretar y para descubrir la naturaleza. Y sin ese lenguaje estamos perdidos en un oscuro laberinto. Así que no es que la naturaleza sepa matemáticas, es que las matemáticas han perseguido históricamente explicar cómo funciona la naturaleza. Incluso podemos encontrar las matemáticas en los animales, en los seres vivos, en las plantas. Sí. En la concha de un caracol tiene un desarrollo que es una espiral logarítmica, pero una espiral logarítmica perfecta. Hay un molusco en el Pacífico, que es el Nautilus, en que la espiral logarítmica, la espiral de Bernoulli, aparece de una manera contundente. Y no es el Nautilus tiene mucho más años que Bernoulli. No es que el Nautilus sepa qué es una espiral logarítmica. Lo que sí está claro es que su mecanismo de crecimiento se ajusta perfectamente a una forma óptima en que la tangente siempre es continua. Y esa forma óptima en el siglo XVIII se descubre que es la espiral logarítmica. ¿Los matemáticos se fijaron en este tipo de cosas para sus estudios o después de sus estudios llegamos a comprobar este tipo de cosas? Se producen las dos cosas. Habitualmente un matemático es una persona observadora que mira a su alrededor,
mira a su alrededor e intenta resolver problemas o explicar situaciones que tiene cerca. Y entonces aparecen las matemáticas. También ocurre, con cierta frecuencia, que una teoría matemática se desarrolla en teoría sin una aplicación concreta y al cabo de 200 o 300 años se descubre que eso que el matemático había estado investigando sirve precisamente para explicar un fenómeno físico, un fenómeno social, un fenómeno económico, con lo cual, bueno, de alguna manera sí que se hacen las dos vertientes. Bueno, pues amigos, en esta línea del trabajo de Antonio, otra de su serie de televisión es Universo Matemático, y vamos a ver también otra selección de uno de los capítulos. Pitágoras situaba la Tierra en el centro del universo y girando en torno a ella, en órbitas circulares situadas en esferas concéntricas, giraban la Luna, el Sol y los planetas. Envolviéndolo todo estaba la esfera de las estrellas fijas. Las distancias entre las esferas estaban relacionadas entre sí como las cuerdas de una lira, de tal forma que los astros al desplazarse producían diversas notas musicales, la música de las esferas celestes. La esfera y el círculo, las formas geométricas perfectas, la armonía de la lira, las matemáticas y la música de la mano en la primera victoria del orden sobre el caos. Platón, el famoso filósofo griego, fue más allá, llegando a afirmar que Dios, el creador del universo, utiliza siempre procedimientos geométricos. Convencido de la actuación de Dios como un geómetra, Platón, en su diálogo Timeo, asocia cada principio elemental con uno de los poliedros regulares, los sólidos platónicos. Newton había dado un paso de gigante en la búsqueda del orden en el universo. Había descubierto la ley de gravitación universal, una ley matemática que ponía un orden definitivo en el movimiento de todos los cuerpos, no importa dónde estuvieran, en la superficie terrestre o en los confines del sistema solar. Había descifrado el sistema del mundo, pero para ello había necesitado unas nuevas y potentes herramientas matemáticas, unas herramientas que él mismo tuvo que fabricarse, el cálculo diferencial y el cálculo integral. La geometría había cumplido el supremo objetivo encerrado en su nombre. Había medido por fin las dimensiones de la Tierra. Y de paso había dado la razón a Newton y al determinismo científico. La Tierra no era una esfera perfecta, como hacía muchos siglos había defendido Platón. Era un elipsoide achatado por los polos. Y efectivamente, las leyes de Newton nos han permitido calcular las órbitas de todos los planetas y predecir los eclipses. Incluso han hecho posible que el hombre haya puesto el pie en la Luna y enviado naves hasta los confines del sistema solar. Pero esas mismas ecuaciones son incapaces de predecir el movimiento de las miles de gotas que forman un torrente. El sistema es demasiado complejo. No queríamos terminar este programa de hoy sin que Antonio nos contara algo de las páginas web en las que está implicado. Hay una especial que tiene personal, pero bueno, Antonio, cuéntanos un poco de tu página personal. Bueno, pues es una página que nació allá por el 97, hace ya casi 10 años, es una de las pioneras de las páginas de matemáticas en España, y es una página donde de manera continua y un tanto lúdica he ido volcando pues todas esas cosas de matemáticas que no caben en los libros de texto, que son las matemáticas, como yo digo, con rostro humano. Hay secciones que son matemáticas y botánica, matemáticas en la naturaleza, historia de las matemáticas, pero también se puede encontrar el navegante con matemáticas y cine, con relatos de matemáticas. Es decir, es un tutum revolutum en el que, por supuesto, también hay recursos y materiales para los profesores, para utilizar en el aula. Es decir, hay todo, pero intentando poner esos rostros, ese tono humano a las matemáticas. Otra de las páginas con una URL un poco más fácil, porque la tuya es un poco complicada de picar, es Divulgamat. En Divulgamat hemos encontrado muchas cosas, pero también hemos encontrado una curiosidad de un libro sobre el cine y las matemáticas. Cuéntanos un poco la página y del libro también. Bueno, Divulgamat es el portal de divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, es un proyecto que nació hace ya 3 años y en el que hemos intentado poner esos aspectos de las matemáticas relacionados con la cultura. No hay grandes teoremas, no hay teoremas, ni grandes ni pequeños. Hay una serie de secciones fijas que se renuevan quincenal o mensualmente, que son los problemas de la quincena, que son 2 retos matemáticos dirigidos al gran público, historias de las matemáticas, publicaciones de divulgación con unas reseñas de más de 400 libros de divulgación, novelas matemáticas, etc.
Hay textos online de las matemáticas que aparecen en los periódicos, exposiciones virtuales de arte, de arquitectura, de escultura, de pintura. Hay una sección de cultura y matemáticas, hay una sección que es Érase una vez un problema, que en lo que realmente hay son cuentos matemáticos, que ya ha generado 3 libros de matecuentos, que son cuentos con problemas, cuentos que al mismo tiempo que uno disfruta leyendo, tiene que resolver retos matemáticos. Hay recursos didácticos, hay materiales para profesores y hay eventos y noticias. Es decir, pretende ser esa página en que las matemáticas aparecen ante la sociedad con todo su esplendor y con todo su atractivo. Insisto, antes me contabas que en el libro este de las matemáticas, en el cine, el autor se ha molestado en una escena ver en una pizarra una fórmula y comprobar si la fórmula es verdad, si el resultado es correcto. Me parece un trabajo impresionante. Efectivamente, hay una sección que es Cine y Matemáticas y el coordinador, Alfonso Jesús Población, ha escrito un libro publicado por Divulgamat y por Proyecto Sur que se titula Las matemáticas en el cine. Y es un estudio intensivo y extensivo de la presencia de las matemáticas, no solamente en películas típicamente matemáticas como Cube o Pi o Moebius, sino en películas que en apariencia tienen poco que ver con las matemáticas, pero que las matemáticas aparecen aunque sea de forma lateral. Pues ha hecho un estudio de esa presencia, tanto de personajes que son matemáticos, como de fórmulas o temas matemáticos que se tratan dentro de las películas. Al final son más de 100 películas analizadas y desmenuzadas hasta tal punto de descubrir los errores que puede haber en las fórmulas, que no hay muchos, por cierto. O sea, que las fórmulas son de verdad. Sí, las fórmulas, bueno, casi todos los directores contratan un asesor matemático para que, primero, la fórmula tenga sentido y, segundo, tenga que ver con lo que está pasando en la película, ¿no? Porque es muy fácil poner una fórmula que no tenga nada que ver con la situación real. Pues Alfonso ha hecho ese estudio y, bueno, ha investigado en más de 100 títulos y nos hace pues, una disección título a título de la ficha técnica y de la presencia real de las matemáticas y de los matemáticos, con diálogos, con las fórmulas que hay, en fin, un trabajo de investigación en toda la línea. Realmente es curiosísimo el trabajo de los matemáticos en la sombra, por decirlo de alguna manera. Lo de los cuentos de matemáticas me acabo de enterar ahora mismo. Pero yo creo que hay que felicitar a Antonio por el esfuerzo del tirón, pero seguro que detrás de Antonio hay un gran equipo de gente, entusiastas, desinteresados seguramente, en acercarnos un poco a las matemáticas. Antonio, muchísimas gracias. Nuestro programa que conciencia con la ciencia, esperemos que nos hayamos podido acercar a la reina de las ciencias, a las matemáticas. Gracias por estar aquí, animarte a seguir en la línea, y nuestro programa está abierto para las matemáticas cuando queráis. Pues muchas gracias a vosotros por brindarme esta ocasión de acercar las matemáticas a todo el mundo. Bueno, amigos, esperamos que podáis tener la oportunidad de que Por qué las matemáticas llegue a vuestro país, y aquí en Cine Conciencia os esperamos a nuestro próximo programa. Recordad siempre que esperamos vuestras ideas, vuestras sugerencias, cualquier comentario en nuestro correo electrónico. Hasta pronto, amigos.